estrategia que anuncian los gobernadores que ha tenido Jalisco panistas, en el sentido que van a hacer conferencias para comparar los gobiernos, los últimos 18 años de gobierno del PRI con los 18 años de gobierno del PRI? Para empezar, no creo que tenga nada que presumir, porque Jalisco en los 18 años de gobierno del PAN se ha deteriorado la vida de los jaliscienses. Pero bueno, habremos de esperar a ver qué es lo que ellos dicen y nosotros con todo gusto estaremos prestos para ese debate. Pero ¿cómo ven que esté participando el gobernador en estos anunciados debates considerando su cargo? Nos parece que es una más de sus irresponsabilidades. Me parece que él es autoridad, que él debe de mantenerse al margen de este debate y dejar a los partidos en esa lucha. Pero bueno, como él también quiere ya no ser gobernador, sino ser parte de su partido, buscando la presidencia de la República, o lo que le toque, pues entonces habremos de entrar en el debate. A propósito de este tema, en el IEPC comentan que no hay una queja formal ante el instituto por estos actos que ustedes han considerado como de campaña del gobernador. Se está hablando con mucho cuidado jurídicamente los elementos que hay de fondo. Los elementos que hay de fondo fueron señalados incluso por uno de los medios. Es un reconocimiento de una empleada de haber participado desde la administración en la organización de un evento del gobernador, y esa parte jurídica se tiene que estar revisando, porque tiene que ir primero al gobierno y después al instituto. ¿Cuánto tiempo más les llevaría presentar? No me gusta ponerme plazos, me gusta ponerme plazos fatales. ¿Sería una denuncia contra el gobernador por el acto participado de campaña con esta documentación que No, estamos revisando, insisto, yo no quiero adelantar hablar de una demanda es hablar de tener elementos y muy bien referidos jurídicamente a los alcances de las acciones que tomemos. Yo les quiero referir que nosotros, cada que hemos demandado una situación del Partido Acción Nacional o del gobierno, hemos ganado esos juicios, y le puedo hacer el recuento de cuando el gobierno en las campañas del 2009 sacó un spot al aire con el tema de la influenza y tuvo que retirarlo precisamente por una inconformidad que presentamos nosotros ante el instituto. Le puedo señalar todas las impugnaciones que hicimos a la actitud del presidente del PAN en ese momento y el presidente del PAN en Guadalajara en ese momento, y también como todas culminaron con una multa hacia los dirigentes de Acción Nacional. Y le aseguro que si nosotros procedemos jurídicamente con esto que estamos revisando es para que tengamos éxito. Y a propósito de la reunión que tuvieron los señores exgobernadores y gobernador, en donde plantean que ellos van a hacer un análisis de cómo seguramente, de acuerdo a su visión, ellos viven mejor que nosotros, yo quisiera poner en la agenda por lo menos dos temas para que ustedes, los medios de comunicación, puedan tomar en consideración a la hora que se haga este parámetro. Uno, ¿cuáles eran los presupuestos que existían cuando gobernaba el PRI, el último gobernante del PRI? ¿Qué presupuesto tenía el gobierno del Estado? ¿Qué presupuesto ejercía el gobierno del Estado? Y dos, ¿cuáles eran los sueldos que tenían desde el gobernador, los presidentes municipales, los diputados, los jueces, los magistrados? ¿Y cuáles son los sueldos que a la distancia de todo este tiempo, estamos hablando de 16 años, cuáles son los resultados que tienen? Y a propósito de resultados, siguiendo por la costumbre, quiero compartir con ustedes parámetros de carácter nacional y que por supuesto el Estado de Jalisco forma parte de ellos. A propósito de que queremos hacer alguna situación que nos permita comparar en un momento dado, estamos planteándonos que a partir de la llegada de los gobiernos de Acción Nacional hemos perdido en gobernabilidad, perdido en deterioro en lo que se llama Estado de Derecho. Hemos perdido también nosotros en un problema muy fuerte que es el de corrupción, y el PAN ha venido a promover la corrupción, ha venido a deteriorar el Estado de Derecho, y el Partido Acción Nacional ha generado graves problemas de gobernabilidad. Esto lo afirmo porque, de acuerdo a las fuentes de Transparencia Internacional
y del Banco Mundial, México ha perdido en estabilidad política. Estábamos en el lugar número 42 de 100 y hoy México en la estabilidad política se ubica en el lugar número 24. ¿Esto qué significa? Hemos incrementado mucho nuestro problema de inestabilidad. La inestabilidad política prácticamente se duplica. Y el Estado de Derecho, que estábamos situados en el año 2000 en el número 42 de los 100 países que se miden, hoy tenemos un descenso al número 30. Hemos perdido 14 lugares en el contexto mundial, nuestro país, en materia de inseguridad jurídica. Esto es, nuestro país, por supuesto, no solamente por el problema y el fenómeno de la violencia o el fenómeno de la corrupción, sino el fenómeno de la burocracia mal entendida, han generado precisamente que nuestro país haya perdido en este lapso de 10 años en el tema de Estado de Derecho o de seguridad jurídica 14 puntos. ¿Cuál es el índice de corrupción? El índice de corrupción de acuerdo a la Transparencia Internacional y el Banco Mundial. Bueno, pues la medición se hace a través de 178 países. De estos 178 países, el índice de corrupción que se tenía en el año 2001, México se situaba en el número 51. México ha incrementado su corrupción de tal manera que hoy nos encontramos en el sitio número 98. ¿Esto qué significa? Que en estos 10 años, en todo el territorio nacional, el PAN ha propiciado que se incremente prácticamente al 100% el índice de corrupción. Y bueno, pues en este sentido se pierde la gobernabilidad, se deteriora el Estado de Derecho, se frena el crecimiento económico, generamos entonces pérdidas de empleos, y esto es una muestra evidente, de que los gobiernos de acción nacional no saben gobernar. Por otro lado, quisiera compartir con ustedes, aunado a lo anterior, otro tema que nos parece de la mayor importancia, y es el de la inseguridad pública. El presupuesto que teníamos a nivel federal para la Secretaría de Seguridad Pública en el año 2006, o sea, al inicio del gobierno de Felipe Calderón, el presupuesto era de 8.676 millones de pesos. Hoy el presupuesto es de 33.000. ¿Qué significa? El presupuesto en materia de seguridad aumentó en estos años en un 586%. Sin embargo, la incidencia delictiva también aumentó en su promedio anual en un 14%. ¿Esto qué significa? En secuestros. Los secuestros en el año 2006 frente al año 2009 aumentaron en un 83%. El índice de delitos en el territorio nacional en materia de secuestros, el índice de delitos en materia nacional en materia de secuestros nos aumentó en un 83%. Y el presupuesto se aumentó un 286%. Significa que le hemos dado mucho más dinero a la Secretaría de Seguridad Pública, pero sin embargo se han incrementado los delitos más graves que pudiéramos plantear. Como ejemplo, el homicidio aumentó el 33.9% en 3 años y el robo con violencia el 31.6%. Si ustedes observan, hay una característica en estos 3 tipos de delito. ¿Cuál es esa característica? El uso de armas de fuego, el uso de la violencia a través de las armas de fuego. Esto es, el gobierno federal no puede aducir que el homicidio o que el robo violento tienen origen, porque muchas veces lo mandan al tema municipal o a los temas estatales. Yo vengo afirmando que los índices de violencia a nivel nacional se siguen disparando en virtud de que el gobierno federal no ha logrado revertir el problema tan grave que tenemos nosotros de la introducción ilegal de armas de fuego al país y la venta de armas de fuego al país. Si aumentó prácticamente en un 100% los índices de promoción en México, si aumenta el ingreso de armas al país, si le damos más dinero a la seguridad pública, resulta que nosotros tenemos un grave problema. El secuestro aumentó un 83% en estos 3 años, el homicidio un 33.9% y el delito de robo violento un 31.6%. Pero también además
Desafortunadamente, México es puntero en otro delito muy grave, que es el delito de trata de las personas. México solamente es superado por Tailandia en materia de trata de personas. Y desafortunadamente otro problema muy grave que el Partido Acción Nacional no supo evitar. Un problema muy grave que el partido en el poder, el partido de uno, no supo prevenir. El 78% de los delitos cometidos en el territorio nacional, y esto me parece que es lo más grave, en ellos participan jóvenes de entre 14 a 21 años de edad. O sea, los 10 años que tiene gobernando Acción Nacional, estos de 14 años que hoy delinquen tenían 4 años de edad. No pueden echar culpas hacia el pasado, no pueden pensar en el pasado. El Partido Acción Nacional ha generado, valga la redundancia, una generación violenta. El Partido Acción Nacional ha promovido la corrupción. El Partido Acción Nacional ha promovido el miedo. El Partido Acción Nacional ha promovido, desafortunadamente, la violencia en todo el territorio nacional. Estos son indicadores muy claros que tienen, por supuesto, sus fuentes que son la Auditoría Superior de la Federación y la Organización de las Naciones Unidas. Esto no es un invento de ningún partido político, esto es la realidad, esto es real, esto es lo que realmente está aconteciendo. Por supuesto, en el estado de Jalisco ocurren cuestiones similares que ya corresponderá a hacer el diagnóstico y el análisis correspondiente. Esta es la razón por la que nosotros reprobamos al Partido Acción Nacional, al partido en el gobierno, en materia de corrupción, en materia de gobernabilidad, en materia de seguridad jurídica y en materia de seguridad pública. Esto es reprobado, 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 reprobado.